Hola nuevamente, soy Moisés Yique y te presento Escuela Sabática Joven. Ponle actitud y vamos con el ejemplar titulado El mensaje a los Hebreos. Lección número 3. Jesús, el Hijo Prometido. El Hijo Prometido, que sería la persona de Jesús, nos libraría del enemigo y de su esclavitud, recuperaría la herencia que había usurpado aquel enemigo y cumpliría con el propósito que Dios tenía para la humanidad en su inicio. Los personajes que recibieron la bendita promesa esperaron con gozo el nacimiento de su primogénito. Adán y Eva, Abraham y David anhelaban ver al libertador nacer en sus brazos, pero la promesa tardaría un poco más. Si hay algo que las escrituras contienen, son justamente las promesas de Dios, las cumplidas y por cumplir. Sin embargo, las que están por cumplirse han tenido ya un adelanto de lo que será en su plenitud. Así tenemos la promesa de la resurrección que tuvo su cumplimiento previo con la resurrección de muchos de los santos al resucitar Jesús, el primogénito de la resurrección. La promesa de una nueva creación, que ha empezado ya desde que Dios ha estado creando una nueva vida espiritual en cada uno de nosotros. Formar un reino eterno, aunque tendrá su cumplimiento total con la segunda venida de Cristo, ya con su primera venida actuó como nuestro soberano y nos libró del poder de Satanás. Además, una de las promesas que le hizo a David es que su hijo sería llamado también Hijo de Dios. Y como sabemos, en muchas ocasiones Jesús fue llamado Hijo de Dios, tales como en su bautismo, transfiguración y cuando ascendió al cielo. La línea profética de tiempo, basada en Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2, nos muestra los instrumentos que Dios había utilizado en su determinado momento para darnos un mensaje. En un principio fueron los profetas que transmitían el mensaje divino, siendo Malaquías el último del periodo antiguo testamentario que se dio hasta el siglo IV a.C. A partir de ese momento se llevaría a cabo un silencio profético, y es que por 400 años no hubo profeta de Dios que anunciara algún mensaje divino. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios y más grande profeta del mundo, entraría en escena para ser el portador del mensaje que Dios tenía que darnos, tal como lo dice el primer capítulo de Hebreos, capítulo que por cierto en su idioma original contiene la oración más hermosa en sus primeros 4 versículos, pues su mensaje central es que Dios nos ha hablado a través de su Hijo, Jesús. Es incuestionable que el protagonista de Hebreos es Cristo. Este libro dice que por medio de él Dios hizo el mundo, pero eso no significa que Jesús actuó como un simple ayudante, sino más bien se debe entender que Él es el Señor y por medio de Él subsisten todas las cosas. Además, algo curioso es que Pablo, al describirlo, coloca las mismas expresiones que usa cuando describe a Dios el Padre. Por tanto, cuando habla de la gloria divina, se refiere a la presencia misma de Dios en la tierra. La gloria de Dios es como el sol, mientras que Jesús, con su primera venida, fue el resplandor que emitía ese sol. Jesús vino a demostrar el verdadero carácter del Padre a un mundo enceguecido por las mentiras del diablo. Por ello, podemos afirmar con total seguridad que la revelación de Dios en Jesús fue muy necesaria. Ahora bien, ya que mucho se habla en Hebreos sobre la adopción de Jesús, vamos a descubrir qué es en sí. Veamos el contexto. En el mundo grecorromano y en el Oriente Próximo se creía que al heredar el trono, el gobernante era adoptado por la deidad. Por ello, el autor del libro lo describe así para que el entorno inmediato entienda que fue adoptado como el Mesías, el gobernante prometido y como nada menos el hijo de David. Y así como la adopción, no debemos ignorar la significancia de la palabra engendrar. Es un error que al escuchar esta palabra podamos pensar que Jesús tuvo un inicio de existencia. No, más bien indicaba el inicio de su gobierno sobre todas las naciones del mundo. Veamos algunas lecciones de la vida de Jesús. Él vino a revelarnos el carácter del Padre. Como el Hijo prometido, Jesús mostró el verdadero carácter de Dios.
Vino a establecer el propósito original que Dios tenía para la humanidad, que era mantener una comunión íntima con Él. Fue el rey que Dios siempre deseó para el mundo, un rey justo y condescendiente. En conclusión, ni el ángel más encumbrado de las regiones celestes podía pagar el rescate del alma perdida. Solo podía ser uno que sea mediador y a su vez igual a Dios, que sea capaz de reflejar el carácter de Dios ante un mundo caído, que sea digno de interceder entre Dios y el hombre. Además, este ser debía tener la naturaleza divina y humana a la vez, y algo que no podría faltar, debía tener una unión íntima con el infinito. ¿Te has puesto a pensar quién podría tener esas cualidades? Así es, Jesús, nuestro Redentor y Soberano. Si tienes algún punto que a ti te llamó la atención o si adquiriste alguna nueva enseñanza, escríbelo en la caja de comentarios. Visita mi blog en el enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario y descarga las diapositivas para tu clase de escuela sabática joven. Un abrazo y hasta la próxima.